Hola, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel Leoni, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el concepto general de las leucemias, su clasificación, algo sobre la presentación clínica y cómo realizar una adecuada interpretación del hemograma. Recuerda que si la información que te estoy compartiendo te es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal. Para adentrarnos en este tema de las leucemias, lo primero que vamos a repasar es el concepto de la hematopoiesis. Y la hematopoiesis es el proceso por el cual se producen todas las células de la sangre. Las células de la sangre tienen cierta vida media. Luego de ese tiempo son eliminadas y deben ser reemplazadas. Este proceso por el cual son reemplazadas se conoce como hematopoiesis. Y para este proceso son importantes las células madre hematopoyéticas. Estas células madre tienen ciertas características. Por ejemplo, tienen la capacidad de autorrenovación. Pueden producir copias idénticas de ellas. Además, no se pueden ver o distinguir al microscopio. Para ello, requerimos marcadores en su superficie que nos determinan que son células madre. Por ejemplo, la presencia del CD34. Otra característica fundamental de las células madre es su capacidad de diferenciación. Es decir, esta célula madre hematopoyética puede diferenciarse a célula madre mieloide y a célula madre linfoide. La célula madre mieloide es la que da origen a los glóbulos rojos, los granulocitos, a los monocitos y a las plaquetas. Y la célula madre linfoide es la que da origen a los linfocitos B y a los linfocitos T y también a los linfocitos NK. En el caso de las leucemias, tanto agudas como crónicas, lo que sucede es una alteración genética, una mutación que favorece la proliferación clonal, es decir, la copia idéntica de esta célula que ha sufrido una alteración genética que la hace maligna, prolifera. Si esta proliferación se da de manera rápida, de manera desmedida, en cuestión de días, semanas, la calidad de vida del paciente se ve gravemente afectada y es la presentación clínica usual de los pacientes con leucemias agudas. Y esta sintomatología se explica por el hecho de que al haber una alteración genética de estas células madre hematopoyéticas, ya no se produce línea mieloide normal y por ende se disminuye la producción de glóbulos rojos y el paciente presenta síndrome anémico, anemia. Disminuye los neutrófilos y por ende el paciente tiene riesgo de infecciones. Disminuyen las plaquetas y el paciente tiene riesgo de sangrado. Esa es la presentación clínica de la leucemia aguda. Una proliferación clonal maligna rápida con afectación en cuestión de días, semanas de la calidad de vida del paciente con mucha sintomatología, síndrome anémico, sangrado, riesgo de infecciones. En el caso de las leucemias crónicas, esta proliferación maligna clonal se da de manera más lenta en el tiempo. Es decir, pasan mucho tiempo, incluso años, para que el paciente desarrolle sintomatología y muchos pacientes no desarrollan sintomatología. Un concepto muy importante de repasar es el concepto de las células que se presentan en el caso de las leucemias agudas. Cuando hablamos de leucemias agudas, hablamos de una proliferación de células inmaduras patológicas llamadas blastos. Son células inmaduras que tienen núcleo que puede ser regular o irregular, con una cromatina que es una cromatina inmadura, una cromatina laxa. Tienen además presencia de nucleolos y el citoplasma puede tener la presencia de gránulos y en este caso la inclusión de lo que se conoce como un bastón de Auer, que es específico de la leucemia mieloide aguda. Son blastos mieloides. En este lado tenemos blastos con aspecto más linfoide, igual, son células con un núcleo, pueden ser regular o irregular, con cromatina laxa, presencia de nucleolos, el citoplasma que es basofílico y puede, en efecto es escaso, la relación núcleo-citoplasma está aumentada, mucho núcleo, poco citoplasma, y estos son los blastos. La OMS en la mayoría de las leucemias traduce que más de 20% de estas células inmaduras hacen el diagnóstico de leucemia aguda. La sintomatología
que debemos evaluar la presencia de síndrome anémico, manifestaciones de sangrado, sangrado gingival, la presencia en piel de petequias, equimosis y lesiones purpúricas. Cuando yo veo un paciente con petequia, equimosis y síndrome anémico, yo necesito evaluar un hemograma para saber cómo está la hemoglobina, cómo están las plaquetas. También requiero hacer un examen físico buscando pequeñas adenopatías o hepatosplenomegalia o crecimiento de las encías, algo conocido como hiperplasia gingival, que se ve en las leucemias mieloide aguda de estirpe monocitoide. También es importante preguntar a los varones si tienen alguna tumoración, alguna masa testicular, ya que las leucemias linfoláticas pueden hacer sitios santuarios como tumoraciones en los testículos. Y también evaluar por alteraciones neurológicas. Hay leucemias que infiltran el sistema nervioso central y el paciente tiene alteraciones neurológicas. Otro concepto muy importante cuando evaluamos a los pacientes con sospecha de leucemia es saber la importancia del dispersograma. El dispersograma es esta gráfica donde el equipo ubica las poblaciones de leucocitos, es decir, el diferencial en función del tamaño hacia arriba y de la complejidad, es decir, la granularidad a la derecha. Por ejemplo, aquí, el más pequeño de los leucocitos, ese es linfocito y no tiene gránulos. Por eso se ubica hacia abajo y hacia la izquierda porque no tiene gránulos y es el más pequeño. Más grande que un linfocito y tiene gránulos, el neutrófilo. Más o menos del mismo tamaño que el neutrófilo y tiene gránulos más prominentes, el eosinófilo. Más grande que un linfocito y que un neutrófilo y no tiene gránulos, el monocito. Todas las poblaciones en el diferencial que se ubiquen en este área son células grandes y deben ser sospechosas o evaluarse como sospechosas en el contexto de una historia clínica adecuada y de citopenia, leucocitosis también, evaluarlas como sospechosas por células inmaduras blasto y requerimos un frotis de sangre periférico. Lo mismo que en el área de los linfocitos, cuando parte de este área, pero se extiende muy hacia arriba, también en el contexto de sintomatología y citopenia o leucocitosis, sospechar si estas células son células inmaduras, son blastos, y es importante evaluar un frotis de sangre periférica. Entonces, en este dispersograma, los linfocitos se ubican acá, más pequeños, menos complejos, neutrófilos más grandes, más complejos, tienen gránulos, eosinófilos, básicamente del mismo tamaño que los neutrófilos, más complejos porque tienen gránulos más prominentes, y los monocitos en este área. Y todo lo que esté por aquí, recuerden, todo lo que esté por aquí, población inmadura. Sospechar blastos de leucemia aguda. Como bien hablábamos, las leucemias se pueden clasificar en función de la evolución en agudas y crónicas. Hay otra característica muy importante de las leucemias agudas y de las leucemias crónicas y está relacionada a la morfología de las células. En el caso de las leucemias agudas, la proliferación patológica de las células malignas clonales es a expensas de células inmaduras, de blastos. En el caso de las leucemias crónicas, la proliferación clonal maligna conserva cierto grado de maduración. Hay maduración, pero en el caso de las leucemias crónicas, la funcionabilidad de estas células se ve afectada, pero conservan cierto grado de maduración. Otra manera de clasificar las leucemias es en base a la estirpe. Las leucemias pueden ser mieloides o linfoides. Si tienen marcadores de estirpe mieloide, sería una leucemia mieloide. Si tiene marcadores en su superficie de estirpe linfoide, sería una leucemia linfoide. Y así nosotros tenemos las siguientes combinaciones: leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoide aguda y leucemia linfoide crónica. Vamos a estar repasando inicialmente las leucemias mieloides. Pero antes de pasar allá, es importante repasar que en el caso de las leucemias agudas, nosotros tenemos una alteración genética que da origen a este trastorno clonal maligno de la célula hematopoyética. Este trastorno hace que las células hematopoyéticas adquieran ciertas características. Aumentan su proliferación, la apoptosis la disminuye y la diferenciación está disminuida. Este en el caso de las leucemias agudas. Es por ello que en las leucemias agudas la proliferación es
rápida, desmedida. Y los mecanismos que controlan la proliferación de esas células patológicas no funcionan bien. La apoptosis es la muerte celular programada. La apoptosis controla aquellas células malignas que todos nosotros tenemos en un momento determinado, las elimina. En el caso de las leucemias agudas, hay proliferación y la eliminación de esas células malignas no funciona bien, porque la apoptosis, que es la muerte celular programada de dichas células malignas, no funciona bien. Y lo otro, muy importante en las leucemias agudas, es que la diferenciación está disminuida. Y es por ello que no se produce línea mieloide y línea linfoide normal. De allí que los glóbulos rojos disminuyen, hay anemia, las plaquetas disminuyen, hay sangrado, los neutrófilos disminuyen, hay riesgo de infecciones.